Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias pero no una túnica de repuesto. Y añadió: Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 15 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Iniciamos con el Evangelio de Marcos, hoy una nueva etapa en la misión de Jesús. Este domingo y el próximo, leemos el envío de los 12 a predicar y curar por los diversos pueblos, y también su regreso, al parecer con bastante éxito. Hasta ahora Jesús había predicado él solo, aunque con la presencia de los apóstoles que le hacían compañía. Ahora son ellos los que van enviados a colaborar con él, como luego hará la Iglesia, y lo sigue haciendo durante estos 2000 años de Evangelio. Veamos las lecturas de este domingo. La primera lectura del profeta Amós, en el capítulo 7, nos habla de este profeta que actuó en el siglo VIII a.C. Era de Tecoa, cerca de Belén, y por tanto del reino del sur, es decir, de Judea. Y Dios le envía a hablar al reino del norte, a Israel, es decir, a Samaria. Y su palabra es valiente, denunciando injusticias sociales de su tiempo y la falsedad del culto que realizan en el templo nacional de Samaria, en Betel, que es opuesto, por tanto, al templo de Jerusalén, porque hay un periodo de rompimiento o de cisma entre las tribus de Israel. Y el sacerdote que es responsable de ese templo, Amasías, así como el rey Jeroboam, se sienten incómodos por las palabras del profeta y quieren intimidarle para que se marche a su tierra. Pero Amós con humildad, pero además con firmeza se defiende. Él no ha ido a profetizar por gusto propio, y menos por un interés económico como si fuera un profesional. De allí la expresión: no soy profeta ni hijo de profeta. Yo tengo mi trabajo, yo soy pastor, yo cultivo higos. Pero Dios me ha enviado y me dijo: ve y háblale a mi pueblo Israel. Claro que el episodio nos prepara para escuchar después el envío por parte de Jesús a los 12 apóstoles, avisándoles que en algunos lugares no les van a recibir bien. Hoy el mundo también pasa muchas veces por la experiencia de Amasías o la experiencia de Jeroboam. Al que no nos gusta lo que predica, simplemente buscamos cómo desacreditarlo, cómo quitarle autoridad, y si no podemos, entonces lo eliminamos. Un poquito lo que estamos viviendo en el país hermano del norte, en Nicaragua. Como a quienes están en el gobierno no les gusta la voz profética de los obispos y de los sacerdotes y de la iglesia en general, que defiende la libertad, que defiende la justicia, entonces ya vemos ataques sin ningún sentido, diciendo que los obispos lo que quieren son privilegios, o acusándolos de estar del lado de unos y no de otros. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, luego de la incredulidad encontrada en Nazaret, Jesús sigue su misión. Cualquiera se hubiera desanimado, se habría ido a casa. Vamos a replantear qué es lo que estamos haciendo, vamos a buscar mejores condiciones. Sin embargo, Jesús envía a los 12. Una buena lección para la comunidad eclesial que en tiempos en los que escribe Marcos ya está predicando por el mundo en nombre de Jesús. Los llama y los envía de 2 en 2, como era costumbre entre los judíos. Les da autoridad sobre los espíritus inmundos y, en efecto,
salieron a predicar y echaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Porque van en el nombre de Jesús, no van en nombre propio, y porque van con la autoridad que les ha dado el Maestro. Dios se hace ayudar. Se sirve siempre de hombres y mujeres para que colaboremos con Él en el anuncio de la buena noticia de su amor salvador. Y entre otros muchos profetas que Dios envía a su pueblo, hoy, la primera lectura nos hablaba del periodo desastroso que vivía Samaria, y por eso envía a Amós, un simple campesino, pero con mucha disponibilidad. Jesús envía primero a los 12, más tarde enviará a los 72 discípulos, y los envía a pueblos y aldeas donde pensaba ir Él. Les había elegido para eso, para que estuvieran con Él y luego para enviarlos a misionar. Ese momento ha llegado, y Jesús sigue actuando a través de los pastores de la iglesia hoy, como actuó en aquel momento con los apóstoles. De 2 en 2. Porque el trabajo en equipo es importante. No los envió de 1 en 1, cada quien vaya y haga lo que quiera. De 2 en 2, un trabajo colegiado. Nosotros no podemos trabajar individualmente. Debemos también ir de 2 en 2, en el sentido de ir comunitariamente hablando, cada uno según la misión que recibe en la comunidad. No todos escriben encíclicas para la iglesia como hace el Papa, ni reciben el encargo de animar una diócesis o una parroquia como hacemos los obispos y presbíteros. Pero sí todos los cristianos somos misioneros y debemos ser por tanto testigos del Evangelio en el mundo que nos toca vivir, cada uno en su propia vocación. Padres, catequistas, maestros, médicos, personal sanitario, estudiantes, educadores, obreros, voluntarios. No importa lo que desempeñemos. Como los 12 que estaban con Jesús y luego dieron testimonio de Él, así nosotros que celebramos con fe la Eucaristía, somos invitados cada día a dar testimonio de Él en la vida. Pero somos enviados, no autoinvitados. Y debemos hacer el trabajo en equipo, en comunión con la iglesia, nunca queriendo hacer las cosas solos, a nuestra manera, sino según la manera de Dios. Es importante que no olvidemos que la consigna de Jesús es ir austera y pobremente, porque deben confiar en Él, no en sus propias fuerzas, ni en las seguridades que pueda dar alguno, llevar cosas para el camino, que muchas veces se convierten hasta en estorbo o en obstáculos. Vayamos como Jesús, con un espíritu de pobres y con un espíritu sencillo que debería caracterizar a todo seguidor de Cristo, desprendidos de lo superfluo, sin apego a las riquezas, incluso como Él, que no tenía ni dónde reclinar la cabeza. También para nosotros vale la invitación a la pobreza evangélica, para que actuemos más ligeros de equipaje, sin gran preocupación por llevar repuestos, no apoyándonos fundamentalmente en medios humanos, sino en la fe en nuestro Dios. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Desde la parroquia San Joaquín de Flores en Heredia, diócesis de Alajuela, les saluda el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.